Bueno, bienvenidos a todos otra vez, somos el Dream Team. Y por si es la primera vez que nos escuchan, somos Fabiola Puerto, Sofía González y Miguel Maldonado, estudiantes de medicina que les gusta hablar de fisiología. En el podcast de hoy les cuento que hoy en mis clases empecé a ver el tema del embarazo y cómo sucede todo el proceso de implantación y el fenómeno de segmentación para producir un embrión. Neta, a ver, cuéntanos, a ver qué aprendiste. Bueno, pues primero que nada es importante entender qué es el embarazo. El embarazo es el periodo que transcurre entre la concepción y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. Y en los humanos esto dura aproximadamente 288 días y también se le puede llamar gestación. La embriología es lo que estudia estos procesos. Otra cosita súper importante es la embriogénesis, que es el proceso de evolución desde una sola célula que se divide y forma los órganos, o sea, las primeras 8 semanas, y también se le conoce como organogénesis. Después de estas 8 semanas se termina el periodo embrionario y comienza el periodo fetal, el cual dura hasta el parto, y es donde el feto crece y gana peso. Estos dos periodos están dentro del proceso del desarrollo humano, el cual inicia cuando un ovocito es fecundado por un espermatozoide. El embarazo se divide en 3 trimestres, cada uno de 3 meses, y las fases más importantes del desarrollo ocurren en el primer trimestre, o sea, las primeras 13 semanas, que es donde sucede la organogénesis y es es el comienzo del periodo fetal. Algo que nos recalcó muchísimo la doctora es que para entender bien el proceso es importante conocer la anatomía, especialmente el útero y su estructura, porque es súper importante para cuando ocurre la implantación. El útero parece un triángulo invertido y está compuesto por dos partes. El cuerpo son los 2 tercios superiores y el cérvix es el tercio inferior y tiene una forma más cilíndrica. El útero está compuesto por 3 paredes o capas: el perimetrio, que es la capa más externa, el miometrio, que es muscular lisa gruesa, y el endometrio, que a su vez está formado por 3 capas: la capa basal, que es la que no se desprende en la menstruación, y las capas compacta y esponjosa, que en conjunto forman la capa funcional, las cuales son las que se expulsan durante la menstruación y después del parto. Luego, por encima del cuerpo se encuentran las trompas uterinas, que son las que trasladan a los ovocitos desde los ovarios y a los espermatozoides que alcanzan el útero. Miden como 10 centímetros y se extienden lateralmente desde los cuernos del útero. Se dividen en 4 partes: el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la parte uterina. Y la fecundación siempre sucede en la ampolla. Para la implantación del blastocito fecundado es importante preparar el endometrio, y esto se logra con el cuerpo lúteo, que es una formación glandular que se segrega en donde se segrega progesterona y estrógenos para que las glándulas endometriales secreten sustancias que ayuden si hay fecundación, y esto para que el cuerpo lúteo aumente de tamaño y se convierta en el cuerpo lúteo del embarazo, donde hay un incremento en la producción hormonal. Por otro lado, si no hay fecundación, entonces se involuciona y se genera a los 2 días de ovulación y se llama el cuerpo lúteo de la menstruación. Pero bueno, supongamos que sí hubo un embarazo. Entonces queremos que haya una eyaculación y que los espermatozoides se desplacen desde la vagina hasta la ampolla para que suceda la fecundación. Esto debe suceder en la ampolla de la trompa uterina y es una secuencia muy compleja de eventos moleculares que comienzan desde el contacto entre el espermatozoide y el ovocito y termina con la primera división meiótica del cigoto. Más o menos 24 horas dura esto. Y en general son 6 pasos. Empieza cuando el espermatozoide pasa a través de la corona radiada. Luego el paso del espermatozoide a través de la zona pelúcida, que es el paso más importante, donde hay enzimas que ayudan a dar lisis a la zona pelúcida para que entre. Luego se fusionan las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide, y luego se finaliza la segunda división meiótica del ovocito y se forma el pronúcleo femenino. Luego se forma el pronúcleo masculino y ahora el ovocito ya tiene los 2 pronúcleos haploides y se denomina ovótido. Y para el final, el ovotido se convierte en un cigoto cuando los pronúcleos se fusionan y dan lugar a una agregación diploide única de cromosomas. Esto, al final, el número diploide normal de cromosomas son 46, y después viene la parte más interesante, que es la segmentación del cigoto. El fenómeno de segmentación son divisiones mitóticas repetidas del cigoto, y esto incrementa el número de células o blastómeros. Ocurre mientras el cigoto atraviesa la trompa uterina hacia el útero, y durante este proceso el cigoto permanece dentro de la zona pelúcida, y la división comienza como unas 30 horas después de la fecundación. Las divisiones van una tras otra y los blastómeros se van haciendo más chiquitos en cada división, y después de 9 células sucede el fenómeno de compactación, que es cuando cambian de forma los blastómeros y se hacen como un círculo, una masa redonda. Cuando el blastocito tiene entre 12 y 32 células, se conoce como mórula, y esta mórula entra en el útero 4 días después de la fecundación. Dentro de ella aparece un líquido llamado blastocele, el cual separa los blastómeros en 2 zonas: el trofoblasto, que es la capa externa y que eventualmente va a formar la placenta, y el embrioblasto, el cual es la capa interna y eventualmente forma al embrión. A los 4 o 5 días de fecundación, la zona pelúcida se desprende y el trofoblasto se une al epitelio endometrial. Después se forma el citocromoblasto externo, el cual infiltra el epitelio endometrial y el tejido conjuntivo subyacente, y el citotrofoblasto interno, el cual es interno. El citotrofoblasto
es el que eventualmente secreta la hormona gonadotropina humana, el cual indica si estás o no embarazada en una prueba de embarazo. Para el final de la primera semana, el blastocito ya está implantado superficialmente en el endometrio. Wow, la verdad sí es un proceso muy interesante, la verdad. Sí, la verdad sí, pero no siempre pasa así. Le pasó a una tía mía algo súper raro. Tuvo un embarazo ectópico, creo que se llama. Tuvo un embarazo antes y pues hice todo bien, ¿no? Lo tuvo por cesárea, pero el segundo sí estuvo raro. Como a la semana 14 se dio cuenta por dolores súper fuertes, pero cuando le hacían ecografías se mostraba un embarazo normal acorde a su edad gestacional. Pero seguía teniendo muchísimo dolor en el abdomen, entonces le hicieron más exámenes y le dieron el diagnóstico de apendicitis, en donde resulta que se encontró un embarazo ectópico en el momento de la cirugía. Pero la verdad es que no entiendo muy bien qué es un embarazo ectópico. Como, déjame platico, es lo que sucede cuando el blastocito, en lugar de adherirse al revestimiento uterino, lo hace fuera de él. Es una patología poco frecuente, pero generalmente se da en las trompas de falopio. La cosa es que se puede dar en diferentes partes de ellas, como le sucede a tu tía. Los embarazos ectópicos son graves y se deben tratar para evitar complicaciones tanto de la madre como del producto. De hecho, este tipo de embarazos son la causa más frecuente de muerte materna en el primer trimestre del embarazo. Qué bueno que tu tía está bien. Wow, oye, no sabía, pero pues está raro, ¿no? O sea, ¿por qué sucede? De hecho, las causas aún son un reto para la investigación científica, pero se ha descubierto que la destrucción tanto anatómica como histológica de las trompas es la primera causa. Sin embargo, también puede ser causado por cosas como desequilibrios hormonales, diversas aberraciones a la motilidad tubárica, la obstrucción y estrechez de la luz de la trompa, y en casos todavía más raros, la translocación del huevo. Oh, sí, y hablando de eso, es algo muy importante conocer que hay cosas que incrementan el riesgo de pasar un embarazo ectópico. Una de las más comunes que pues, se me vienen a la mente ahora es haber pasado por un embarazo ectópico anteriormente, o que tenga una enfermedad de transmisión sexual, como sería la gonorrea o la clamidia, que son de las más conocidas y estas causan una inflamación que puede llegar a obstruir el paso del óvulo. Otros factores de riesgo podrían ser cirugías tubáricas o también el tabaquismo, que pues depende de cuánto fumes, el riesgo pues aumenta. Eso tendría sentido, porque podría explicar un poco porque mi tía lo presentó, porque ella desde muy joven fuma. Pues en realidad pues puede ser una razón, sin embargo pues también existen otras. Por ejemplo, una de las que me impresiona mucho es el DIU, ya que aunque es un método pues anticonceptivo para pues evitar el embarazo, si llegara a haber un embarazo que es poco común, lo más probable es que sea ectópico, debido pues a la naturaleza de lo que viene siendo el DIU, ya que obstruye la vía del óvulo. Pero bueno, hace rato dijiste que casi siempre se daba en las trompas de falopio. ¿Dónde más se puede dar? Sí, como dije, la mayoría de los casos se da en el último tramo de las trompas de falopio, con el nombre de embarazo tubárico. Al suceder esto, hay riesgo de que suceda otra cosa que se llama embarazo ectópico por ruptura, en el cual las trompas de falopio pueden llegar a romperse debido al crecimiento del embarazo, ocasionando así una hemorragia interna, infección y en ciertos casos hasta la muerte de la madre. ¿Te imaginas qué miedo? Además, hay más probabilidades de que esto suceda si usas las técnicas de reproducción asistida como dijiste. Pero bueno, seguido del embarazo tubárico, el segundo lugar más común para el embarazo ectópico dentro de las trompas es en las ámpulas, luego en el istmo, después en las fimbrias y el más poco común es el intersticial. No puedo creer que tu tía le haya sucedido o sea, según yo es muy raro y complicado. Se pueden dar embarazos ectópicos en lugares aún más raros e infrecuentes, como lo son también en el ovario, en el abdomen y en el cervix. ¿Y crees que la tía de Sofía pueda tener un embarazo normal después de este? Justo se los iba a comentar, con el historial de embarazo ectópico, o sea, sí es posible tener un autóxico en el futuro, todo dependiendo de qué tratamiento se le dio y en qué condición están las trompas de falopio. Pues puede ser que se haya extraído una o que ambas tengan cicatrices, lo que dificulta un chorro el embarazo. O sea, sí se puede, pero es importante decir que al haber tenido un embarazo ectópico previo, aumenta las posibilidades de tener otro en el futuro. A ver, dijiste que los embarazos ectópicos pueden tener una ruptura. Entonces, el embarazo nunca llegará a término. Pues cuando se da un embarazo pues, de este tipo, por desgracia, el feto no puede sobrevivir. El embarazo ectópico puede durar alrededor de 6 a 16 semanas, dado que en ningún lugar fuera del útero puede recibir el suministro de sangre y el soporte necesarios para sustentar el desarrollo del feto. Alrededor de estas semanas, la estructura en la que se encuentra el feto suele estallar, induciendo así una hemorragia que puede ser grave y hasta causar la muerte de la mujer. Es importante reconocer que la mujer se encuentra en mayor riesgo conforme más pasa el tiempo, debido a que entre más tarde la estructura tarde en romperse, más grave será la pérdida de sangre y mayor será el riesgo de muerte. Si el embarazo ectópico recibe tratamiento antes de estallar,
la mujer raramente muere, por lo que el diagnóstico precoz es indispensable. Asimismo, es necesario terminar el embarazo lo antes posible para salvar la vida de la mujer. Creo que tú ya sabes de esto, Sofía. Es más o menos lo que le pasó a tu tía. Creo que el diagnóstico de un embarazo es fácil, pero ¿cómo se sabe cuando este es ectópico o no? Pues primero que nada es por los síntomas. Los síntomas de un embarazo ectópico son variables y es posible que pasen desapercibidos hasta que la estructura en la que se implantó el ovocito o fecundado se rompa. La mayor parte de las mujeres presentan hemorragia vaginal o manchas de sangre, cólicos y o dolor en la parte inferior del abdomen, como tu tía. En cuanto a los periodos menstruales, estos se pueden retrasar, pueden o no hacerlo, o hasta pueden detenerse y dejar de presentarse. Ciertas mujeres no sospechan ni siquiera de estar embarazadas. Al momento de que la estructura estalle, la mujer siente un fuerte dolor en la parte baja del vientre, y si la pérdida de sangre es importante, se puede desmayar, sudar o sentirse mareada. Esto sugiere que la paciente está entrando en shock. Y pues hay 4 pruebas principales para realizar el diagnóstico, que son la prueba de embarazo, una ecografía, el análisis de sangre y la laparoscopía. Funciona más o menos así. Cuando se sospecha del embarazo ectópico, una mujer de edad fértil con dolores en la parte inferior del abdomen o hemorragia vaginal, desmayo o choque cardiocirculatorio. En estos casos se realiza la prueba de embarazo que analiza la presencia de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Luego, si dicha prueba sale positiva o si sale negativa, pero la paciente presenta la sintomatología, se necesita realizar una ecografía transvaginal. Si la ecografía detecta que el feto está en un lugar que no es el útero, pues se confirma el diagnóstico del embarazo ectópico. Sin embargo, el embarazo ectópico aún es posible, aunque el feto no se vea en la ecografía. Como ya mencionaste, de hecho, el embarazo ectópico, en pocas palabras, se refiere a cuando el óvulo fertilizado va a un lugar equivocado, lo cual pues puede representar muchas complicaciones, demasiadas por así decirlo. Ya que en general en estos casos, como mencionó Fabiola, es casi imposible que un bebé se desarrolle normalmente, aunque como me gusta decir, no hay casos definitivos en medicina, ya que de hecho sí se han llegado a reportar casos de nacimientos de embarazos ectópicos, pero obviamente estos son casi nulos, entonces son casi no son tomados en cuenta. Pero bueno, dejando eso a un lado, ¿sabían que es muy común? A veces uno pensaría que estas cosas son demasiado raras, pero en realidad representan del 1 al 2% de los embarazos. Esto principalmente en el inicio de la vida sexual de la persona. Y tristemente, como mencionó Fabiola, es una de las causas más frecuentes de muerte materna en el primer trimestre. Sí, la verdad es muy triste, pero se puede hacer algo para ayudar a estas personas. Claro, y de hecho es muy importante que estos pacientes lo tomen lo antes posible para evitar complicaciones, ya que depende de factores como la gravedad, el tamaño, la localización del embarazo ectópico. Y pues puede constituir de diferentes métodos. Por ejemplo, en el caso de la tía de Sofía es algo complicado, ya que el embarazo ectópico intersticial se encuentra en un sitio muy peligroso, por lo que un tratamiento quirúrgico podría llegar a causar una hemorragia. ¡Qué terrible! Pero bueno, qué bueno que sí la atendieron a tiempo, ¿no? Sí, pero no te preocupes, salió bien. Además, existen métodos que ayudan mucho en estos casos. Por ejemplo, en caso de tu tía, que no tomó una inyección de metrotexato al principio del embarazo ectópico, que sirve para detener el desarrollo del embrión, o en caso de que a tu tía no le funcionara esta inyección, la pudieron llegar a abordar con una laparotomía. Y después, muy probablemente la cirugía que intentaron es una resección cornual. O en el peor de los casos, una histerectomía, que consiste en la extracción del útero. Pero esto normalmente se evita ya que se trata de conservar todo lo posible. Es muy triste, la verdad. Pero en caso de que la operación salga lo mejor posible, ¿qué esperemos que así sea? ¿Se acabe el problema? Podría decirse que sí y no, porque independientemente del tratamiento que reciba, el médico querrá verla con regularidad, ya que después de esta operación el médico debe asegurarse de que su hormona coriónica humana baje a cero. De esta manera se asegura de que no haya ningún tejido ectópico remanente y en caso de haberlo, pues se puede inyectar otra vez metrotexato o en caso de que sea necesario una cirugía. Además, tristemente, estos embarazos dejan muchas secuelas. Por ejemplo, el doctor Andrés Gerardo Rodríguez Lara, residente de medicina legal, investigó mucho acerca del tema de las repercusiones mentales que puede tener sobre la madre y confirmó que pasar por esta situación puede generar un trauma, incluso pues puede llegar a generar el síndrome de estrés postraumático.
E incluso a veces puede llegar a afectar a los padres, aunque es menos común porque la madre normalmente llega a tener un apego más emocional con el bebé. Y pues esto normalmente es causado por la responsabilidad que sienten los padres al no haber podido completar un embarazo o haber ayudado en algo para que el embarazo saliera lo mejor posible. Por lo que, a pesar de que tu tía salió bien, sí recomendaría que revisaran pues, su salud mental para simplemente asegurar que todo esté en orden. Lamentablemente, el tener un embarazo ectópico, pues tienes el riesgo de sufrirlo otra vez o dificultad para embarazarte de nuevo, y más si incluso ya tenías problemas de fertilidad. Y aproximadamente solo uno de cada 3 mujeres podrá tener un bebé sin problema. Por lo que es algo muy impactante, ya que incluso pues, algunas mujeres no pueden llegar a embarazarse de nuevo. Y pues esto depende de la gravedad, de si ya tuvo hijos, la razón del embarazo ectópico y pues Wow. Oye, no sabía que pues este padecimiento involucraba tantas cosas. sí, está súper complicado. Me gustó que lo tratamos en el podcast de hoy. Siento que nunca hay tiempo suficiente para hablar de estos temas así de extensos. Pero en cuanto a generalidades, creo que ya más o menos sabemos de qué trata este tema del embarazo y de embarazos ectópicos. Sí, y ahora ya entiendo mucho mejor lo que le pasó a mi tía, que pues es el tipo menos común de embarazos ectópicos. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden mandarnos sus sugerencias de qué temas les gustaría escuchar en los siguientes podcasts. Adiós. Adiós. Dios.